Apreciados hermanos, les saludo, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Continuamos en el capítulo 2 de nuestra lectura de la vida del cristiano, escrito por Juan Calvino. Habíamos estado leyendo el capítulo 1 completo y ahora comenzamos el capítulo 2, que se titula El principio fundamental de la vida cristiana, la renuncia a uno mismo. 1. La doble regla de la vida cristiana: no somos de nosotros, somos del Señor. Vayamos al segundo punto. Aunque la ley de Dios ofrece un método muy bueno y directrices claras para conducir nuestras vidas, no obstante, a nuestro buen Maestro Celestial le plació necesario enseñar a los suyos un camino mejor que el que había dado con la ley. El principio de este método es el siguiente: la misión de los creyentes es ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, del 1 al 2. De lo cual se desprende esta exhortación: que los creyentes no se conformen al mundo presente, sino que se transformen por la renovación de su entendimiento para discernir cuál es la voluntad de Dios. Ya es algo grande decir que estamos consagrados y dedicados a Dios, para que no pensemos, digamos, meditemos ni hagamos de ahora en adelante nada que no sea para su gloria. En efecto, no es legítimo utilizar algo sagrado para un uso profano, pero si no somos de nosotros mismos y pertenecemos al Señor, se ve lo que tenemos que hacer para no errar y cómo debemos orientar todos los aspectos de nuestra vida. No nos pertenecemos. 1 Corintios 6, 19. Que nuestra razón y nuestra voluntad no dominen en nuestras reflexiones y decisiones. No nos pertenecemos. No tengamos como objetivo lo que nos complace según la carne. No nos pertenecemos. Olvidémonos de nosotros mismos en la medida de lo posible, así como de todo lo que nos rodea. Por el contrario, somos del Señor. Que su voluntad y su sabiduría dirijan nuestras acciones. Somos del Señor. Que todos los aspectos de nuestra vida se orienten hacia Él como nuestro único objetivo. Oh, cuántos beneficios recibe la persona que, sabiendo que no se pertenece a sí misma, ha renunciado a la autonomía y al dominio de su propia razón para devolvérselos a Dios. Porque la satisfacción de ser capitán de nuestro barco es la peor plaga que puede alcanzar a los hombres para perderlos y hundirlos. Además, la única tabla de salvación es no ser sabios en nuestra propia opinión, no esperar nada de uno mismo, sino seguir solamente al Señor. Romanos 14:8. La primera etapa de la renuncia a nosotros mismos es poner toda la fuerza de nuestra inteligencia al servicio de Dios. Llamo al servicio de Dios no solo a la obediencia a su palabra, sino al servicio en el cual la inteligencia del hombre, vacía de su propia comprensión de las cosas, se convierte completamente y se somete al Espíritu Santo. Esta transformación, que Pablo llama renovación en el espíritu de la mente, en Efesios 4:23, no la conocen los filósofos, aunque sea la primera etapa de la vida, porque ellos enseñan que la razón sola debe dirigir y moldear al hombre, que tiene el deber de escucharla y seguirla a ella sola. Por tanto, poner en ella la dirección de la vida. Por el contrario, la filosofía cristiana estipula que la razón se quita de en medio y deja lugar al Espíritu Santo para ser guía bajo su dirección, para que el hombre ya no viva por sí mismo, sino que Cristo viva y reine en él. Gálatas 2:20. 2. Debemos, pues, procurar la voluntad y la gloria de Dios.
Nuestro segundo principio es procurar no nuestro placer, sino lo que es agradable a Dios y contribuye a exaltar su gloria. Es también una gran virtud olvidarnos, o casi, de nosotros mismos, al menos no inquietarnos en cuanto a nosotros, para aplicarnos y consagrarnos a seguir a Dios con fidelidad, obediencia a sus mandamientos. Cuando la Escritura nos advierte de que no nos centremos demasiado en nosotros mismos, no solo quita de nuestro corazón el deseo de poseer, el gusto de poder y los grandes honores o el favor de los hombres, sino que también quiere arrancar toda ambición, todo deseo de gloria humana y otras inclinaciones secretas. Dicho de otro modo, el cristiano debe adoptar una actitud que permita ver la presencia de Dios en todos los asuntos. Si esa es su intención, pensará en rendirle cuenta de todas sus acciones, someterá a Él sus proyectos y pensará en Él en toda ocasión, porque el que se preocupa de Dios en todas sus actividades aparta su espíritu de toda reflexión vana. Tal es la renuncia a nosotros mismos que Jesús reclama, para empezar, de sus discípulos. Mateo 16:24. Cuando el corazón del hombre está en esta disposición, el orgullo, la soberbia y el gusto por la ostentación son lo primero que desaparecen. Después desaparecen los deseos, los excesos, la atracción al lujo y los placeres, con sus defectos, cosas que nacen del amor por nosotros mismos. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 5. Por el contrario, allí donde Dios no reina, o bien el hombre se deja llevar por excesos sin vergüenza ni pudor, o bien, si tiene alguna apariencia de virtud, ésta se ve afectada por detestable sed de gloria. A ver si hay alguien que demuestre bondad de manera desinteresada, sin que haya renunciado a sí mismo conforme al mandamiento del Señor. En efecto, los que han tenido esa preocupación, como mínimo, han buscado que se les alabase por sus cualidades. Incluso los filósofos, los que más han combatido para demostrar que la virtud debe desearse por sí misma, han demostrado tanto orgullo y soberbia que está claro que no aspiraban a la virtud más que para tener de qué enorgullecerse. Ahora bien, los ambiciosos que procuran la gloria del mundo o las personas que se mueren de orgullo están lejos de agradar a Dios, porque Él dijo que los primeros ya recibieron su salario en este mundo y los segundos están más lejos del reino de Dios que los publicanos y las rameras. Mateo 6, 2, 5 y 16, 21 y 31. Todavía no hemos precisado cuántas dificultades se ahorra el hombre que se entrega a hacer el bien desde el momento en que renuncia a sí mismo. Ya dejamos bien claro en esta ocasión que bien todo el mundo de vicios escondidos en el alma del hombre. Eso únicamente halla su remedio en la renuncia a nosotros mismos, en no preocuparnos de lo que nos agrada, empleando nuestra inteligencia en procurar lo que Dios pide de nosotros y haciendo lo que hacemos porque le agrada a Él. 3. Debemos huir de la impiedad y de los deseos mundanos. Pablo, en otro pasaje, analiza con brevedad, pero de manera más exacta, cómo debemos ordenar nuestra vida, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Timoteo 2, del 11 al 14. Después de haber presentado la gracia de Dios para animarnos y con el deseo de trazar el camino a seguir en el servicio de Dios, el apóstol quita dos obstáculos que podrían parecernos difíciles de superar: la impiedad a la que estamos inclinados por naturaleza y los deseos que el mundo suscita, que son innumerables. Con la palabra iniquidad, él no solo entiende las supersticiones, sino también todo lo que se opone a un verdadero temor de Dios. Los deseos mundanos corresponden a los deseos de la carne. Así, Pablo exhorta a rechazar lo que es natural en nosotros respecto a las dos partes de la ley y a abandonar todo lo que nuestra razón y nuestra voluntad nos sugieren. Pablo desglosa todas nuestras acciones a tres categorías o partes: la sobriedad, la justicia y la piedad. La primera es la sobriedad. Sin duda significa tanto la castidad y el dominio propio como un uso moderado y puro de todos los bienes que Dios nos da, así como la paciencia en la pobreza. La palabra justicia comprende el deber de equidad que tenemos que observar en nuestras relaciones con nuestro prójimo, para dar a cada uno lo que le pertenece. Romanos 13:7. La piedad, que Pablo coloca en tercer lugar, nos purifica de la contaminación del mundo, para unirnos a Dios en una verdadera santidad. Cuando estas tres virtudes se juntan de manera inseparable, aseguran una perfección total. Pero en este barro terrenal no hay nada tan difícil como hacer que dimita nuestra razón, dominar nuestros deseos e incluso renunciar completamente a ellos para consagrarnos a Dios y a nuestros hermanos y meditar la vida como los ángeles. Así, Pablo, para liberar nuestras almas de estos lazos, nos recuerda nuestra esperanza de una bienaventurada inmortalidad. Dice que no luchamos en vano, porque Jesucristo, que se apareció una vez como nuestro Redentor, mostrará en un segundo lugar, en su segunda venida, el fruto de la salvación que consiguió para nosotros. Así nos guarda de las tentaciones que habitualmente nos seducen y hacen que no aspiremos como debiéramos a la gloria celestial. Nos recuerda que somos peregrinos en este mundo y que la herencia celestial no puede perecer ni escapársenos.